¿Qué es la fe? ¿Cómo se desarrolla la fe? ¿Es aún bueno poder alimentarnos según el principio marcado en Levítico capítulo 11? ¿Qué es aquello que contamina al hombre? ¿Lo que sale o lo que entra? Este y mucho más veremos en nuestro comentario de la lección de escuela sabática. Bienvenidos y qué alegre poder tener esta oportunidad para juntos seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos y comencemos. Un saludo cordial, apreciada familia, un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestro comentario de la lección de escuela sabática, lección número 6 para el 10 de agosto de 2024. Les saluda Ananías Mamani, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Comparta este video, reaccione con un me gusta. Suscríbase a este canal si aún no está suscrito. Vamos a iniciar y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre bueno, gracias por tu amor, tu cuidado, tu misericordia. Una vez más, bendito Dios, vamos a ir a tu palabra a través de la lección de escuela sabática. De tal modo que pedimos para que tú seas con nosotros y podamos encontrar esa verdad, podamos hallar ese crecimiento de fe para el reino de los cielos. En medio nuestro te pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Nuestra lección de escuela sabática de esta semana resalta algunos puntos interesantes en el capítulo 7 de Marcos y la primera mitad del capítulo 8. Vamos a iniciar mirando lo que dice Marcos capítulo 7, el verso 1 hasta el verso 13. Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Este capítulo nos invita a presentarnos a Dios, o estos versos, a presentarnos a Dios de todo corazón. Esta historia que vamos a encontrar no se refiere específicamente a la higiene. ¿Por qué razón hago eco de esto? Puesto que en el verso 5 le preguntaron pues los fariseos y los escribas a Jesús diciéndole: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este está en Isaías 29:13. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. A la vez, agrega en el verso 10, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, es un mandamiento de hecho, y el que maldijere al padre o a la madre en algo muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que hubiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas habéis hecho semejantes a estas. Jesús no está hablando aquí en el tema de la higiene. Cuando los fariseos acusan ante Jesús en relación a los discípulos, ¿por qué no se lavaban las manos según la tradición? Jesús le dice a ellos que son hipócritas porque están trayendo tradiciones. ¿Y dónde quedan los mandamientos de los hombres? Y les presenta algunas razones, dos específicamente,
donde primero les reprende a través de lo mencionado por el profeta Isaías, ¿verdad? El texto que ya mencionamos. Porque ¿dónde está solo de labio honran al Señor, pero el corazón dónde se encuentra? Y por otra parte, hace eco de lo que significa la honra a nuestros progenitores, a nuestros padres, y por supuesto en el marco de lo que significa ahora el corbán. El corbán, ¿a qué se refiere esto? Es un tipo de hipocresía, donde según la tradición religiosa, de acuerdo con el cual uno podía dar algo a Dios, una ofrenda, o sea, un corbán, y seguir usándolo para uno mismo y denegar su uso para hacer un bien a sus padres, ancianos, necesitados, y uno puede imaginar una situación bastante muy extremista por las tradiciones, diciendo: lo siento padre, lo siento madre, me encantaría ayudarte, pero ya doné mi dinero en el templo o al templo. Y con esto invalidan el hecho de honrar a papá y mamá, porque traen una tradición de el corbán. ¿Qué es esto? Que cuando yo dedico algo ya a Dios, entonces lo dedicado a Dios no lo puedo dedicar a otras personas, porque ya lo dediqué a Dios. Pero yo sí lo puedo usar esto, porque es mí y Dios, yo y Dios. Qué cosa interesante, ¿verdad? Y por esa razón Jesús denuncia la hipocresía de ellos y les dice de que están colocando las tradiciones humanas por encima de los mandamientos de nuestro Dios. ¿Será que nosotros podríamos tener algunas tradiciones que estén en conflicto con los principios de la ley de nuestro Dios? De tal modo que estemos poniendo las diferentes formas del pensamiento de una herencia cultural que tal vez hemos obtenido, para ponerlo esto como si fuese una norma bíblica, una ley, invalidando así la palabra de nuestro Dios. ¿Qué tipo de tradiciones tenemos alrededor nuestro? ¿Cuál es aquello que podría estar llevándonos a una equivocación de la verdadera adoración hacia nuestro Padre Celestial? Vivimos en una sociedad con una iglesia plurimulticultural, donde encontramos diferentes países, naciones, regiones, culturas, y en medio de ellas diferentes estilos inclusive de adoración. Pero hasta qué cierto punto podemos llegar a un extremo de ser muy liberal, o también un extremo de ser muy conservador. O sea, hay un equilibrio en ese marco, existe este equilibrio, ¿cómo mantener y sostener? Lo cierto es que los principios de la palabra de nuestro Dios, donde nos encontremos, debieran marcar una prima para adorar a nuestro Dios de todo corazón y no bajo una ideología que puede marcarnos un pensamiento de una herencia que ha llegado a través de generación tras generación. Que Dios nos ayude a discernir de manera adecuada estos conceptos. Ahora bien, Marcos 7, el verso 14 al 19, nos invita ahora a ver otros pasajes, otros temas interesantes, y el verso 20 al 23. Y aquí está hablando, podría uno preguntarse, que ya se abolió entonces el tema de la alimentación. Leamos lo que dice Marcos capítulo 7 en el verso 18. También vosotros estáis así, sin entendimiento. ¿No entendéis que nada de fuera que entre en el hombre lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Pero decía que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. ¿Cómo es esto? ¿De qué se está refiriendo? Aquí nos está hablando de que Jesús está invalidando lo que tiene que ver con la ley de la alimentación, según lo presenta Levítico capítulo 11. De hecho, no podría hacerlo así, porque habría una contradicción en lo que Jesús estaba defendiendo la ley mosaica, defendiendo lo dicho por Moisés, y traer ahora para anular lo que Moisés dijo en Levítico 11, por supuesto inspirado. ¿Dónde queda entonces? De tal modo que aquí no se está refiriendo a la alimentación. Aquí no está hablando en relación a la alimentación. Ahora, no es que nos lleve a un asunto de por qué dice la palabra que lo que contamina al hombre no es lo que
aquello que entra, sino lo que sale. Y claro, lo que entra llega no al corazón, sino al vientre, y del vientre a la letrina. Ahora, pero aquello que sale, eso sí contamina. ¿Cuál es aquello que sale? Lo que sale de nuestro corazón, o sea, nuestros pensamientos. De hecho, los versículos después agregan diciendo en el verso 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, avaricias, maldades, engaño, lujuria, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades salen del dentro y contaminan al hombre. Salen y contaminan. No del vientre, del corazón. El corazón es un asunto que está relacionado con la mente. De tal modo que el mal proviene desde el corazón. ¿Será que podríamos tener alguna teología correcta, pero ¿quién posee completamente y en última instancia nuestro corazón? ¿Quién es el dueño de nuestro corazón? ¿Será que nuestros pensamientos están siendo guiados de manera saludable? Que Dios pueda ayudarnos. No estamos hablando de la alimentación, menciono una vez más. Está claro el principio de Levítico 11. Hay que guardar y obedecerlos estos consejos divinos. Aquí está hablando de aquello que del corazón sale, aquello que lleva lujuria, orgullo, avaricia, maldad, envidia, etc. Y que debemos cuidar para que podamos tener un espíritu de hermandad, de amor los unos con los otros. Después de esto, presenta una historia bastante interesante en el capítulo 7, del verso 24 hasta el verso 30. Jesús hace este viaje únicamente para hacer un milagro especial en una mujer. Recorre más de 50 kilómetros solo para ir a encontrarse con una mujer. Jesús se pone en el camino de esa mujer en la región de Tiro y de Sidón. Es la región de Sirofenicia. Y allí aparece una mujer, Jesús y los discípulos, caminando. Cuando de pronto escuchan por detrás una mujer gritando, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mi hija que está siendo atormentada. Jesús escucha, pero no atiende, y de alguna manera lleva como que el prejuicio que los fariseos, los judíos tenían por los paganos cananeos que estaban en Tiro y Sidón. De hecho, la región cananea. Y los discípulos están allí y seguramente en su corazón, bravo Jesús, sí, así es, no le hagas caso, porque esta mujer es pagana, esta mujer es inmunda, no. Ahora, la mujer sigue insistiendo y es tanto la insistencia, entonces los discípulos le dicen a Jesús, hey Jesús, esta mujer que está gritando por detrás de nosotros, Señor Jesús, echa a esta mujer, ¿verdad?, fuera. Y Jesús se voltea y le dice, ¿qué quieres, mujer? Señor, mi hija. Y Jesús le dice, no, yo no puedo dar el pan y quitarlo a mis hijos y dárselo a los perros. Y esta mujer responde, y los discípulos, bravo, sí Señor, qué bueno, perros inmundos son ellos, ¿no? Pero Jesús quiere enseñar una lección importante a los discípulos y por supuesto también sacar una lección importante de una mujer cananea. Jesús sabe el contexto, Jesús no es que está ignorando o está siendo indiferente. Jesús está poniendo la bandeja lista para encontrar una enseñanza especial a tal punto que está registrada en la palabra de nuestro Dios. Y la mujer responde, Señor, es cierto, pero aún hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué está pidiendo esta mujer? Señor, no importa, pero dame la migaja que viene de ti. Migaja, o sea, no es el pan completo, es una migaja. Y Jesús le responde, mujer, grande es tu fe. De hecho, en otros libros sinópticos mencionan que Jesús diciendo que no se ha hallado tan grande fe ni siquiera entre los que a los suyos vino Jesús. De tal modo que encontramos una realidad bastante interesante aquí, queridos hermanos.
¿Dónde está el acto de la fe, ¿verdad? De creer, de confiar? Y es la migaja, imagínense el pan completo. Por esa razón, Dios puede ayudarnos a tener un espíritu de no perder nuestra fe, de aumentar nuestra fe, de hacer que nuestra fe crezca para bendición, para gloria de nuestro Padre Celestial, y podamos tener de esta manera un espíritu de completa entrega hacia nuestro Dios. Por su trato con ella, ha demostrado que aquella que Israel había considerado como paria ya no es extranjera, sino una hija en la familia de Dios. Y como hija es un privilegio participar de los dones del Padre. Amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Dejar nuestros prejuicios con otras razas, nacionalidades, culturas, y tener un espíritu de amor, ¿verdad? Los discípulos aprendieron grandes lecciones importantes y esta mujer nos sigue enseñando lecciones para nosotros. Seguidamente, en Marcos 7, del 31 hasta el 37, se registra el milagro de Jesús en un sordo mudo. Jesús no vuelve por el camino rápido, más corto, sino que se dirige hacia el norte, a la región de Tiro, sube por el territorio de Sidón y luego desciende por el interior, por el noroeste, en el mar de Galilea, para llegar finalmente cerca del mar mismo, donde va a efectuar este milagro con ese sordo mudo. ¿Por qué se va toda esta ruta, verdad? Jesús también creaba un espacio para seguir instruyendo a sus discípulos, ¿verdad? De manera privada, una oportunidad del maestro con sus discípulos. Y Jesús va en ese proceso y, bueno, no se registra quién era el hombre que trae a este sordo mudo, al que le trajeron. Pero podemos encontrar en el verso 32, en la parte final, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Y en el verso 33 dice que él, apartándolo de la gente, le metió los dedos. Se lo apartó, lo llevó a un lado y le metió los dedos. Estamos en el verso 33. En los oídos, escupió en barro y tocó su lengua. Y luego, levantando los ojos al cielo, gimió, noten esto, y le dijo: Efata, que quiere decir: sea abierto. Ahora, ¿por qué Jesús presenta estas formas diferentes de obras milagrosas? Bastaba decir: Efata, queda limpio. Pero hace un proceso de meter su dedo en el oído, ¿verdad? El barro, saliva, barro, untarlo. O sea, ¿por qué hace todo este proceso Jesús, verdad? Ya lo hizo anteriormente otro tipo de milagros. ¿Cuál es la situación, la razón de esta? ¿Cuál podría ser esto, queridos? ¿Tiene usted algún comentario? Puede escribir allí en la caja de comentarios, ¿verdad? Lo cierto es que muchas veces Jesús presenta las diferentes formas para poder hacer este milagro con el propósito de mostrar a sus discípulos que el milagro es Cristo Jesús y puede obrar a través de diferentes formas, a través de diferentes situaciones, en diferentes contextos, pero el milagro siempre viene de Cristo Jesús. Y que la confianza puesta siempre en Cristo Jesús, pero de manera especial en este entorno sucede este acontecimiento diciendo Efata, como que después de gemir, ¿verdad? Después del gemido, de un suspiro. De hecho, el deseo a todas las gentes, página 377, dice que Jesús suspiró, gimió, porque dice, suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad y las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. Él no fuerza la voluntad del hombre, él no fuerza, pero ve la fe de quien la persona desea encontrar salvación. Y vio en este hombre, quedó sano y le dijo Efata. Y esto me hace recordar cuando en el Génesis Jesús, ¿verdad? Declara, ¿verdad? Y dice, sea la luz. Y fue la luz, ¿verdad? Divídanse el mal, que haga un firmamento entre lo que está arriba y lo que está abajo, ¿verdad? Que las aguas se junten y haya tierra seca, que se formen los animales, los astros. Y fue hecho y fue bueno en gran manera y fue bueno. De tal modo que
encontramos este concepto aquí: Fata, sea abierto, y fue abierto. Ese es el poder de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué tú estás haciendo con los dones que Dios te ha dado, con tus manos? ¿Qué tú estás haciendo con tus labios, con tus oídos? ¿Cómo nuestras avenidas del alma están siendo guiados por nuestro Dios? Sea para predicar, sea para compartir un mensaje, sea para que estas manos puedan hacer un bien. Finalmente, en Marcos capítulo 8, no vamos a ver el verso 1 hasta el verso 10, y nos trasladamos del verso 11 hasta el verso 21, donde se presenta la incredulidad de los fariseos, porque estos piden una señal. Marcos 8, verso 11. Viniendo entonces los fariseos, comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Jesús no da la señal. ¿Por qué no lo hace? Bien lo pudo haber realizado, lo hizo anteriormente, pero aquí el punto es que había incredulidad. A pesar que estas personas podían ver, si habían tomado la decisión de no ver, de no oír ni siquiera una señal del cielo, nada de la señal del cielo los convencería, porque ya habían determinado en su corazón no escuchar a Dios. Incredulidad. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, cerrar la puerta de nuestro corazón. Que Dios pueda ayudarnos a que nunca caigamos en esa naturaleza. ¿De qué manera podemos caer en nuestro tiempo? Cuando podemos públicamente, abiertamente rebelarnos ante los principios de nuestro Dios. Es una abierta rebelión donde dejamos de mirar al Altísimo como nuestro Dios y nos pasamos en un concepto de completa desunión con los valores morales que Dios demanda de sus hijos. Seguidamente, Marcos 8, 14 al 21 presenta de que tengáis cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes, ¿verdad? Los discípulos pensaban que estaba hablando de pan. Jesús le dice repetidas veces: o cosas ustedes no entienden, ¿verdad? Y no está hablando del pan, Jesús, sino está hablando del cuidado contra el mal. ¿Qué mal? La levadura es ¿verdad? Es aquella que crea una esponja, crea un vacío. Si se abre más, crea un vacío, llámese al pan o la harina, y al ponerse esta más grande, pero no tiene nada, es un vacío, o sea, no tiene nada. Lo cierto es que como que deja mostrar que es más grande, más pomposa, pero no es su naturaleza del pan. Agregó algo que no es propiamente de su naturaleza del pan. De tal modo que Jesús dice: cuidado con la levadura. A esto la palabra de nuestro Dios y el apóstol Pablo hace eco de que se refiere al pecado. Tengamos cuidado con el mal, que no venga una levadura en nosotros y pareciera que está grande, esponjoso, pomposo, pero por dentro vacío. Por otro lado, es el poder de nuestro Dios, porque aquí Jesús hace recordar a ellos que anteriormente hizo milagros con un poco de peces, panes, lo hizo con 5,000, lo hizo con 4,000 hombres, mujeres, hombres sin contar mujeres y niños, y les muestra a ellos su poder, de tal modo que aquí no está hablando de evitar comprar el pan literal, ¿verdad? Aquí está hablando de que estaban comprendiendo mal los recursos ilimitados de nuestro Dios. Para Él no hay nada imposible. Que Dios pueda guiarnos, queridos amigos, apreciada familia, nuestros hermanos, que la lección de escuela sabática siga siendo una oportunidad de bendición en nuestra vida, y le animo a que continúe estudiando la lección, ya que en este comentario no podemos explorar todo en detalle. Es un comentario únicamente con el objetivo de ver algunos temas interesantes de las lecciones ya bastante conocidas en la palabra de nuestro Dios en el libro de Marcos. Que Dios pueda guiarnos, Dios pueda bendecirlos y siempre vuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Oramos y nos vemos en nuestro próximo comentario de la lección de escuela sabática.
Gracias, Altísimo Dios. Gracias, Jehová Padre. Padre, estamos una vez más seguros de que tú estás en el control. Bendice a cada uno de mis hermanos, que tú puedas guiarlos, bendecirlos, henchirlos del poder de tu Santo Espíritu y pueda ser en medio nuestro y nuestra vida sea para gloria y honra de tu nombre. Auxílianos, sé con nosotros, bendícenos, en Cristo Jesús te pedimos y oramos. Amén, Señor.